Hola a todos, en el vídeo de hoy conversaremos acerca de realmente la teología islámica. Hemos estado hablando en vídeos anteriores, por supuesto, acerca de la historia, hemos mencionado algunas de las creencias del Islam y hoy vamos a hablar acerca de cómo fue que comienza a desarrollarse el pensamiento teológico cuando empiezan a surgir diferentes disputas internas en cuanto a las creencias de los musulmanes o en cuanto a cómo aplicar las diferentes leyes que se encuentran en el Corán y en el Hadith. Y nos encontramos con que realmente el desarrollo de la teología del pensamiento islámico tomó muchísimo tiempo, hasta el tiempo presente, donde hay diferentes escuelas de teología. Y hay que decir de que no solamente en un comienzo los musulmanes debatían con otros monoteístas, sea judíos o cristianos o quien sea, en cuanto a, digamos, la naturaleza de Dios, el propósito de Dios en el universo, el propósito del hombre, etcétera, etcétera, sino que comenzaron a surgir diferentes disputas teológicas internamente dentro del Islam. Y hay que decir además que esta interacción entre los Islam con las demás religiones monoteístas, por supuesto que influenció grandemente a los pensadores judíos y a los pensadores cristianos como Maimónides, como Tomás de Aquino, entre otros. Pero internamente comienzan a surgir estos debates, ya les decía, porque cuando las diferentes escuelas del pensamiento islámico, unas contra otras, digamos que alguna específicamente era capaz de influenciar al califa, que era el que estaba al frente de la comunidad, como ahora digamos que en una posición de escogido divinamente como sucesor del profeta, pues si esa escuela de pensamiento era capaz de influenciar la decisión del gobierno, pues sin duda alguna triunfaría sobre las demás escuelas de pensamiento diferentes o las diferentes teologías que fueron desarrollándose dentro del Islam. Y fue de hecho lo que ocurrió. Y vamos, tanto en este vídeo como en los próximos, a mencionar y a comentar brevemente algunas de estas diferentes escuelas de pensamiento. Entre, por supuesto, está el Kalam, el Mutazila, Ashariya, los filósofos dentro del Islam, etc. Hoy vamos a hablar acerca de propiamente la teología, lo que se conoce en este caso como el Kalam, o se conoce como Ilm al-Kalam, que simplemente es la ciencia de la teología. Kalam es una palabra árabe que significa simplemente palabra o discurso. Y aquellos que se dedican al estudio precisamente de esta teología del pensamiento islámico se le llama mutakalimun. Y vamos a explicar de que en un comienzo surgieron diferencias dentro de cómo reconocer a un verdadero musulmán. Habían diferentes escuelas con planteamientos distintos. Por ejemplo, la pregunta es, o que se plantearon ellos en un comienzo, si una persona, un musulmán, cometía un pecado grave, ¿seguía siendo musulmán, sí o no? Y esto comienza a debatirse porque había escuelas que afirmaban que si alguien no estaba viviendo de acuerdo a las normas requeridas de un musulmán, pues no se consideraba musulmán. Mientras que había otras escuelas que decían, aun si la persona ha cometido faltas, está viviendo una vida de pecado, sigue siendo musulmán de la persona y no podemos juzgarlas porque, primeramente, el conocimiento humano es limitado y últimamente aquel que determina el juicio es Dios. Y va a haber un día del juicio final, donde Yom al-Qiyamah, ya hemos hablado de eso, donde Dios es el que va a dictar juicio. Por tanto, como seres humanos no podemos, digamos que, juzgar a nadie ni apuntar a nadie sus faltas, y por tanto hemos de reconocer a todo el mundo como si fuese un perfecto creyente. Ahora, la cosa no hubiera escalado a tal grado si aquel acusado de tal cosa no hubiera sido el mismísimo califa. Y aquí cuando hablamos ya del califa, el jalifa, pues ya no es cualquiera, sino que estamos hablando del líder de la comunidad, el líder de los creyentes, el príncipe de los creyentes. Por tanto, es diferente. Y aquí es cuando surge un grupo que se conoce como los que se separaron, Khawarij. Khawarij fueron este grupo que en un primer momento se opusieron a los omeyas, o digamos primeramente a Muawiyah, que es el que estaba el gobernador de Siria, que se había rebelado contra Uthman,
y recordemos que también luego se había rebelado contra Ali, el califa. Y los Khawarij estaban del lado de la facción de Ali, pero cuando recordemos, ya esto lo contamos en los videos anteriores en la historia, cuando hubo este enfrentamiento entre los dos ejércitos musulmanes en una batalla cerca de Irak, cuando los dos ejércitos frente a frente, Muawiyah contra Ali, porque Muawiyah no quería dejar el poder en Siria, resulta que Ali negocia como una tregua con Muawiyah, y los Khawarij no les gustó aquello, porque según ellos el califa no tenía por qué negociar para nada con un infiel como era Muawiyah. Por tanto, ellos vieron que la acción de Ali era errónea en el hecho de que él tenía que haber asumido su posición como califa nombrado directamente por Dios y haber implementado su poderío divino en esta mente y no haber pactado o negociado como que tenía algo, como si él o Muawiyah fuesen iguales, que no era el caso. Y por tanto, los Khawarij se rebelan entonces también contra Ali, y más tarde vamos a tener que va a ser uno de ellos, Abdurrahman, el que va a dar muerte al califa, a Ali. Y digamos que en este caso, los Khawarij eran los que tenían la posición que decían, si tal persona no se comporta como tiene que conducirse según ellos, ¿no? El modelo de un musulmán, o comete tal pecado, tal persona no es musulmán ya y es un infiel, y por tanto tiene que ser ajusticiado tal persona. Y es lo que les contaba esta escuela de pensamiento, que un poco extrema, ¿no? Porque aquí ellos mismos consideraron al mismo califa que por tal acción ya ese califa había que eliminarlo. Entonces esta gente era una facción peligrosa, porque según ellos cualquiera que no se ajustaba a su teología podían considerarlo infiel, kafir, y eliminarlo. Y esto era problemático, porque aquí estamos hablando que nadie puede andar así como así jugando y jugando como que es Dios y tiene en su mano control de todo. Aquí el que da el juicio es Dios finalmente, y esta es la otra escuela. Esta escuela es la que se conoce como Murji'a, el Murji'a, que son los que posponen el juicio. O sea, queriendo decir que ningún ser humano, nadie tiene la autoridad de andar juzgando a nadie. Por tanto, uno como ser humano tiene que asumir que toda otra persona, o en este caso musulmán, tiene que considerarlo como un creyente bien. No puede estar jugando ni que no, que parece muy observante, no es tan observante para nada. El último que va a dictar juicio es Dios, según esta escuela, el Murji'a. Pero, ya les decía, esta es las dos oposición que había aquí, entre los Khawarij y el Murji'a. Y por supuesto tenemos que estos Khawarij pues eran peligrosos, en cuanto ya les decía que lo mismo, si al que no le parecía a ellos bien, podían realmente eliminar a cualquiera técnicamente o sublevarse. De hecho que se les consideraba rebeldes. Y tenemos entonces de que ambas escuelas traían por supuesto sus pruebas y sus puntos citando el Corán, Y aquí como que había digamos que una lucha entre ambos en este sentido en cuanto a quién ganaba la teología. Y de hecho los que tuvieron el favor del califa fueron al Murji'a, la escuela que decía no se juzga a nadie, Dios es el último que puede juzgar. Y el califa fue el que estuvo a favor de esta escuela en contra de los Khawarij. Y sucede entonces de que de hecho los mismos Murji'a, esta escuela del pensamiento, pues son los que van a validar al califato de los omeyas suníes, aun cuando es más que sabido que los omeyas tenían reputación, más que conocido y probado, de que no eran ni tan religiosos, ni tan devotos, ni tan observantes técnicamente del Islam, porque sabemos las cantidades técnicamente de acciones que cometían, tanto en Siria como en Al-Ándalus, en la península ibérica, que no técnicamente seguían, digamos que el Islam por la manera en que se dictaba. Por ejemplo, entre las cosas que más que conocido, los califas omeyas bebían alcohol, por ejemplo. Una de las cosas que es prohibida en el Islam. Para que tengamos una idea a qué me refiero. Y técnicamente, según eran validados por los al-Murji'a, no se podía juzgar a tal persona. Finalmente, Dios era el que iba a juzgar a tal musulmán al final, en el día del juicio. Y por ello es que los omeyas se dice que llegaron a gobernar, y aún cuando se les reconocían diferentes faltas y acciones, errores que cometieron, ellos afirmaban que tenían el derecho a gobernar por decreto divino y eran validados por esta escuela. ¿Qué sucede? Al Murji'a,
cayó en desfavor cuando extendieron la cosa aún más allá. Llegaron a decir, eran, digamos que, no liberales, pero sí para que tengamos una idea de la flexibilidad de esta escuela de pensamiento, que llegaron a decir el Murji'a que ningún musulmán entraría al Jahannam, al infierno. Y ahí ya pues la gente empezó a no, digamos que a perder, digamos que confianza o a dejar de seguir esta escuela de pensamiento, porque en el mismo Corán hay ciertas citas que muestran que ciertos musulmanes pues entrarían al Jahannam, al infierno, a ser purificados y después seguir su camino hacia el cielo, técnicamente, o al jardín. Y entonces pues esta flexibilidad del Murji'a, de esta escuela de pensamiento, dijo: no, aquí nadie entra, todo el mundo va directo al paraíso. Y ya aquí pues ya pues la gente dejó de aceptar tal pensamiento, y de hecho esta escuela, el Murji'a, dejó de existir completamente en su momento. Pero sucede entonces de que la cosa no concluye aquí, ¿no? Porque había entonces otras escuelas que hablaban entonces en cuanto a la determinación. Porque si el califa o la persona, cualquier musulmán, cometía o comete ciertos errores y pecados y todavía sigue siendo musulmán, la pregunta es: ¿quién es responsable por tal pecado? Dice una escuela: el responsable por los pecados es la misma persona y tiene que responder por ello. Y por tanto, tiene libre albedrío para tomar decisiones. Y si tomó ese mal camino, es responsable por sus faltas. Hay otra escuela de pensamiento que decía: no, todo está predeterminado. Y entonces surge una escuela de pensamiento entre los que afirmaban que el ser humano tiene, y hablando del ser humano en general, toda la humanidad, que tiene libre albedrío, y otra escuela que decía: no, no tiene libre albedrío, todo está predeterminado. Y sucede entonces que esto fue complicando todavía más la teología islámica, y vamos a tener que surge una escuela, digamos que eran los defensores, campeones, digamos, del pensamiento del libre albedrío, y esta escuela es lo que se llama Mu'tazila. Sobre esta escuela de teología vamos a conversar en un próximo vídeo, donde continuaremos con más sobre estas diferentes escuelas de pensamiento en un comienzo desarrollo de la teología islámica. Agradecidos a todos por la atención. Siempre les recuerdo que puede continuar aprendiendo sobre esta serie en los vídeos anteriores. Puede verlos todos ellos en este mismo canal. Y no se olvide de también compartir este material en las redes sociales y seguirme también en Facebook, Twitter, Instagram. Cualquier duda o pregunta, toda esta descripción con links y contacto está en la descripción de este vídeo. Les agradezco a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.